El Yoga del Bhagavad Gita. Autor Paramahansa Yogananda. Narrador Glenda. Capítulo 5. El triunfo del alma mediante la práctica del yoga. En el Bhagavad Gita, capítulo 6, versos 5 a 6, el Señor Krishna aconseja a Arjuna que el hombre eleve el ser, el ego, por medio del ser, que el ser no se degrade, envilezca a sí mismo. En efecto, el ser es su propio amigo y el ser es su propio enemigo. Para aquel cuyo ser, el alma, ha conquistado el ser, el ego, el ser es el amigo del ser, mas, en verdad, el ser se comporta hostilmente, como un enemigo, con el ser que no se ha doblegado. El ego físico, la conciencia activa del hombre, debe elevar el ser que se identifica con el cuerpo a fin de alcanzar la unidad con el alma, que es su verdadera naturaleza. No ha de quedarse estancada en el engañoso y mísero estrato de los enredos sensoriales y materiales. El ego se comporta como el mejor amigo de sí mismo cuando, mediante la meditación y el ejercicio de las cualidades innatas del alma, se espiritualiza y finalmente logra restablecer su verdadera naturaleza divina. Por el contrario, el ego físico actúa como el peor enemigo de sí mismo cuando, al adoptar el engañoso comportamiento materialista, eclipsa su verdadera naturaleza, la del alma siempre bienaventurada. Cuando el ego físico, la conciencia activa, se espiritualiza y se unifica con el alma, es capaz de mantener controlados la inteligencia, la mente y los sentidos bajo la guía de la sabiduría discernidora del alma. Es decir, el ser, el alma, ha conquistado el ser, el ego. En ese caso, el alma se comporta como amiga, guía y benefactora de la conciencia física activa. En cambio, si el ser inferior, el ego, se encuentra fuera de control y persiste en que la conciencia siga inclinada hacia la materia, entonces el alma se comporta como enemiga del ego. Esta verdad concuerda con la alegoría descrita en el primer capítulo del Gita. Krishna, el alma, es el amigo y el guía del devoto Arjuna en sus esfuerzos espirituales, así como del ejército Pandava, que representa las cualidades divinas. En consecuencia, Krishna, el alma, es el enemigo, el oponente, del ejército Kaurava de Duryodhana, que, bajo la guía del Bhishma, el ego, representa las inclinaciones materialistas. El alma, hostil al ego, no otorgará sus bendiciones de felicidad perdurable y paz, mientras que el ego, comportándose de forma ignorante como enemigo de sí mismo, ponga en movimiento las fuerzas kármicas de la naturaleza causantes de sufrimiento. Sin la benéfica protección que brinda el alma en el mundo de Maya, el ego descubre, muy a su pesar, que sus propias acciones contra su verdadera naturaleza divina se vuelven contra él mismo, como un boomerang, y destruyen cada nuevo espejismo de felicidad y realización. En la composición de estas dos concisas estrofas, la palabra Atman, ser, aparece 12 veces en una construcción ambigua que admite el intercambio de significado, ya sea como el alma o el ego, la pseudoalma. Un clásico ejemplo de la dicotomía tan característica de las escrituras de la India. Como se ilustra en los párrafos anteriores, el inteligente entrelazamiento de las palabras alma y ego en estas estrofas conforma una única hebra de la verdad que recorre el entramado completo del Gita.
que el hombre se eleve, que no se degrade, que transforme su ser, el ego, en el ser, el alma. El ser es el amigo del ser transformado, pero es el enemigo del ser que no se ha regenerado. Continúa Sri Krishna en el capítulo 6, verso 46. El yogi es superior a los ascetas consagrados a la disciplina corporal, superior incluso a quienes siguen la senda de la sabiduría o la senda de la acción. Sé tú, oh Arjuna, un yogi. Existen diversos métodos y caminos secundarios que reciben el nombre de yoga. El karma yoga, la senda de las buenas acciones, el jnana yoga, la senda del discernimiento, el bhakti yoga, la senda de la oración y de la devoción, el mantra yoga, la senda de la unión con Dios mediante la repetición de pensamientos espirituales y sonidos primordiales, el laya yoga, la senda que enseña a disolver el ego en el infinito, y el hatha yoga, la senda de la disciplina corporal. El raya yoga, específicamente el kriya yoga, es la quinta esencia de todos los caminos del yoga y la senda que preferirán los excelsos sabios y los grandes yogis de la antigua India. Raya yoga, la senda más elevada. En esta estrofa, el Señor mismo alaba la senda regia del yoga como el más elevado de todos los caminos espirituales y afirma que el yogi científico es superior a quienes siguen cualquier otro sendero. La auténtica senda del Kriya Yoga, el control de la fuerza vital, no es un camino secundario, es la autopista más directa, la ruta más corta hacia la realización divina. Enseña al hombre a ascender hacia el cielo conduciendo el ego, la mente y la fuerza vital a través del mismo canal espinal utilizado por el alma para descender originariamente hacia el cuerpo. El espíritu, como alma, ha descendido a través de los sutiles centros cerebroespinales astrales hacia el cerebro y los plexos espinales, y desde allí hacia el sistema nervioso, los sentidos y el resto del cuerpo, donde queda enredado como ego o pseudoalma. En el estado de identificación con el cuerpo, el ego que se involucra y se enreda cada vez más en el mundo objetivo, es preciso lograr que el ego vuelva a ascender a través de ese mismo camino espinal hasta que alcance la realización de su verdadero ser como alma y que el alma se reúna nuevamente con el espíritu. El yoga señala que esta ruta espinal es la autopista única y directa que todos los seres humanos que han descendido a la Tierra deben seguir con el fin de ascender en forma definitiva hacia la liberación. Todas las demás sendas, aquellas que enfatizan la práctica de tapyasa, la autodisciplina mental y corporal, el conocimiento teórico de las escrituras, la obtención de sabiduría mediante el discernimiento o la realización de toda clase de buenas obras, son caminos auxiliares que se unen, en algún punto, a la autopista del yoga práctico que conduce directamente a la liberación. La renunciación externa, el estudio de las escrituras y el servicio son caminos secundarios. Es probable que el asceta que se dedica a disciplinar el cuerpo, sometiéndolo a rigurosas austeridades, alcance cierto grado de control sobre el instrumento físico, pero el solo hecho de practicar posturas, soportar el frío y el calor y no rendirse al sufrimiento ni al placer, sin concentrarse al mismo tiempo en la conciencia cósmica, constituye únicamente un rodeo hacia la obtención del control mental necesario para comulgar con Dios. El yogi alcanza la comunión con el Señor de manera directa al retirar su conciencia de los sentidos, del sistema nervioso, de la espina dorsal y del cerebro
y unirla con el alma, que conoce a Dios. Muchos devotos se encuentran tan absortos en seguir los preceptos de la renunciación y del ascetismo externos que se olvidan de que el propósito de la autodisciplina es el éxtasis con el infinito. Cuando el estudioso de las escrituras disecciona las palabras y los conceptos con el escalpelo de la razón, es posible que se aficione en tal grado al conocimiento teórico y a dividir mentalmente la sabiduría en diversas porciones, que se quede seco a causa de no haber experimentado la verdad que se percibe en el éxtasis divino. Aunque una persona dedicase su vida entera a estudiar las propiedades del agua y a analizar el agua de las diversas fuentes de todo el mundo, no lograría, por ese método, calmar su sed. El hombre sediento, sin necesidad de desplegar una profusa erudición sobre los componentes atómicos del agua, elegirá una que sea buena, la beberá y quedará así satisfecho. Un jnana yogi exotérico, aquel que sigue la senda de la razón discernidora, podrá leer y analizar todas las escrituras y es posible que, aún así, no logre apaciguar la sed de su alma. El conocimiento teórico de las escrituras hace a menudo que uno tenga la impresión de que conoce la verdad, cuando en realidad no es así. Solo mediante la comunión con Dios, la biblioteca de todo conocimiento, puede uno conocer las verdades con exactitud, sin perder el tiempo en la comprensión teórica, ya sea errónea o correcta, de las escrituras. Por esa razón, puede llegar a existir un enorme abismo entre quienes simplemente leen las escrituras y los hombres de realización que encarnan en sí mismos aquellas verdades sobre las cuales tratan dichas escrituras. Los fariseos estaban dispuestos a crucificar a Cristo porque conjeturaban, llenos de temor, que él constituía una amenaza para su autoridad, ya que había percibido realmente aquellas verdades que ellos solo conocían en teoría. Por último, también se considera que el yogi es superior al hombre de acción. No hay duda de que el misionero, el trabajador social, el hombre de buena voluntad que practica la regla de oro en relación con los demás y el maestro que se esfuerza por instruir a otros en la técnica de la comunión con Dios, realizan todos ellos buenas acciones. Sin embargo, a no ser que además se dediquen a la ciencia interior mediante la cual les es posible conocer a Dios a través de su propia experiencia directa, continuarán careciendo de la realización divina. Por eso, el yogi medita y concentra su atención en alcanzar el éxtasis hasta llegar a ese estado de sintonía interior con Dios. Cumple con sus obligaciones, pero no permite que un exceso de actividades externas le distraiga y le haga olvidarse del Señor. El yogi enseña a los demás y les sirve de la forma más elevada a través de su inspiradora vida. El ejemplo es más elocuente que las palabras. Refórmate y reformarás a miles de personas. Olvidar a Dios es el mayor de los pecados, en tanto que comulgar con Dios es la mayor de las virtudes. En el camino del yoga, es recomendable estudiar un poco las escrituras con el firme deseo de practicar las verdades allí preceptuadas. También resulta beneficioso, con el fin de comulgar con Dios, renunciar a toda clase de complicaciones innecesarias. Asimismo, llevar a cabo aquellas acciones prescritas por el deber que sirvan para satisfacer las propias necesidades y para brindar servicio y elevación a los demás proporciona un saludable equilibrio de la vida del yogi. El Raya Yoga es la verdadera culminación de todas las prácticas religiosas. Hay dos formas de seguir las sendas de la renunciación
de la sabiduría y de la acción, una externa y otra interna. El individuo que se concentra en la renunciación externa es un renunciante externo. En cambio, el tapasvin asceta, que elimina todos los deseos y apegos internos y mantiene su mente alejada de las tentaciones sensoriales, es un renunciante esotérico. De modo similar, aquel que sigue externamente el camino de la sabiduría, Jnana Yoga, se mantiene ocupado en resolver problemas relacionados con las escrituras y en analizar las estructuras de las palabras. En cambio, el Jnanin esotérico es, de acuerdo con la filosofía Vedanta, aquel que no solo escucha las verdades de las escrituras y percibe su significado con la mente, sino que se vuelve uno con ellas, porque las asimila por completo. Así pues, el camino del Vedanta para la realización espiritual consiste en escuchar la verdad de las escrituras, Shravanam, en percibirla, Mananam, y finalmente en volverse uno con ellas, Nididhyasanam. El individuo que realiza buenas acciones es un karma yogi externo. Aquel que practica la meditación yógica realiza la acción más elevada, es un karmin esotérico. Pero quien realiza o practica kriya yoga, la técnica más elevada para establecer contacto con Dios, es un raya yogi, un kriya yogi regio. Él logra la ascensión y se encuentra así entre los yogis más elevados. Kriya Yoga, la técnica fundamental del Raya Yoga. Lahiri Mahasaya dio otra interpretación a esta estrofa. Cuando un yogi practica Kriya Yoga, retirando la mente de los sentidos mediante la desconexión de la fuerza vital que alimenta los 5 teléfonos sensoriales, se dice que sigue la senda del Karma Yoga. Es un verdadero karmin durante esta etapa inicial en que intenta alcanzar la unión con Dios. El yogi debe realizar diversas acciones espirituales que incluyen respirar correctamente, controlar la fuerza vital y luchar contra las distracciones mediante la concentración. Por lo tanto, se dice que sigue la senda del karma yoga esotérico. En dicho estado, el yogi se identifica con las acciones, es un karmi. Cuando el yogi adquiere la capacidad de ver la luz espiritual en el centro crístico o kutashta, situado a nivel del entrecejo, y lograr retirar la fuerza vital del sistema nervioso que hace funcionar los 5 teléfonos sensoriales, entra en el estado de tapasya esotérico, renunciación ascética. Como su mente está desconectada de los sentidos, se encuentra entonces en un estado de renunciación esotérica, es un tapasvin. Cuando el yogi puede, además, unir su mente con la sabiduría y la bienaventuranza del alma, se convierte en un seguidor de la senda del Jnana Yoga esotérico. Es el estado Jnanin del yogi. En el último de los estados superiores, cuando el alma libre de toda conciencia corporal y mundana se une con el bienaventurado espíritu cósmico, el devoto recibe el nombre de Raya Yogi esotérico. Ese estado de yoga o unión definitiva del alma y el espíritu es el más excelso y aquel que lo logra es un verdadero yogi. Ha alcanzado planos espirituales más elevados que quien llegó únicamente al estado de tapasvin, karmin o Gyanin. El auténtico yogi conoce a Dios como la dicha siempre existente, siempre consciente y eternamente renovada, y percibe toda la creación como sueño de Dios. La senda del Kriya Yoga es específica y científica porque enseña el método exacto para retirar la mente de los sentidos mediante la desconexión de la fuerza vital que alimenta los 5 teléfonos sensoriales. Únicamente cuando se logra ese recogimiento, le es posible a quien medita entrar en el templo interior de la comunión con Dios,
En otras palabras, el Kriya Yoga sigue un método definido y seguro para conducir no solo su mente, sino también su fuerza vital a través del canal espinal con el fin de que ambas se unan con el alma. Finalmente, en el éxtasis más elevado, el Kriya Yogi une su alma con el espíritu. El Kriya Yoga, al que se alude indirectamente en las escrituras como Kevali Pranayama, es el verdadero pranayama, en el cual el aliento que se inhala y el que se exhala se transmutan en fuerza vital interiorizada y bajo el total control de la mente. Al extraer prana del aliento y neutralizar las corrientes vitales que controlan la respiración, todas las células del cuerpo se recargan de vitalidad gracias a la acrecentada fuerza vital corporal y a la vida cósmica. Las células físicas no cambian ni se deterioran. El Kriya Yoga es una práctica adecuada para todo sincero buscador de Dios, que esté libre de enfermedades agudas de carácter grave y que cumpla en su vida cotidiana con los preceptos morales fundamentales. Los sistemas teológicos de todas las grandes religiones tienen una base común: encontrar a Dios. No obstante, si las verdades religiosas no se experimentan en la práctica, su valor es necesariamente limitado. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Pocas personas comprenden las verdades del Bhagavad Gita como su autor, el sabio Vyasa. Pocas personas comprenden las palabras de Cristo tal como él las comprendía. Vyasa, Cristo, Babaji y todos los demás maestros que han alcanzado la perfección percibieron la misma verdad. Ellos la describieron de diversas formas y en diferentes lenguas. Al estudiar el Bhagavad Gita y el Nuevo Testamento, he percibido que su significado es uno solo. Con el fin de comprender totalmente el Bhagavad Gita y la Biblia, el aspirante espiritual debe aprender a entrar en el estado de éxtasis y ha de comulgar con Vyasa y con Cristo a través de la conciencia cósmica. Todas las universidades del mundo enseñan los mismos principios científicos que pueden ser corroborados mediante su aplicación. De forma similar, si todas las escuelas religiosas verdaderas siguieran el camino del yoga, se darían cuenta de que éste constituye la autopista científica que conduce al infinito. Por eso, todo hombre debe convertirse en un yogi unido a Dios. En esta estrofa del Bhagavad Gita, la voz de Dios resuena como el son del clarín, haciendo este llamamiento a cada estudiante espiritual: sé tú un yogi. El gobierno del rey alma en el reino corporal espiritualizado. Cuanto más profunda sea la meditación del yogi y cuanto mayor sea el tiempo en que pueda mantener los efectos de las virtudes y percepciones del alma despierta y expresarlas en su vida cotidiana, más se espiritualizará su reino corporal. El desarrollo de su realización del ser es el triunfal restablecimiento del gobierno del rey alma. En el interior del hombre común se producen cambios extraordinarios cuando el rey alma y sus nobles cortesanos, la intuición, la paz, la bienaventuranza, la calma, el autocontrol, el control de la fuerza vital, el poder de voluntad, la concentración, el discernimiento y la omnisciencia gobiernan el reino corporal. El yogi que logra ganar la batalla de la conciencia ha vencido el equivocado apego del ego a los títulos humanos, tales como soy hombre, soy estadounidense, peso tantos kilos, soy millonario, vivo en esta ciudad, entre muchos otros, y ha liberado de todas las engañosas limitaciones su atención cautiva. La atención ahora liberada, que antes contemplaba la creación únicamente
a través de los restrictivos reflectores externos de los sentidos, se retira hacia un reino infinito que solo puede verse por medio de los reflectores de la percepción interna. Los reflectores de la percepción, dirigidos hacia el interior, le revelan al yogi el escondite del eternamente bello y gozoso espíritu presente en toda la creación. El hombre que en sus manos puras ha recibido la totalidad de su divino reino corporal, ya no es un ser humano sumido en la limitada conciencia del ego. En realidad, es el alma, la siempre existente, siempre consciente y eternamente renovada dicha individualizada, el reflejo puro del espíritu dotado de conciencia cósmica. Mediante el verdadero poder intuitivo, él siente la dicha siempre burbujeante que danza en cada partícula de su pequeño cuerpo, en su inmenso cuerpo cósmico del universo y en su naturaleza absoluta que radica en ser uno con el Espíritu Eterno, más allá de las formas manifestadas. Esta es la realización del ser, el estado natural e innato del hombre como alma, el reflejo puro del espíritu. Los sueños de las encarnaciones se proyectan en la ilusoria pantalla de la individualidad, pero, en realidad, el hombre jamás se encuentra, ni por un instante, separado de Dios. Somos su pensamiento. Él es nuestro ser. De Él provenimos. En Él hemos de vivir, como expresiones de su sabiduría, de su amor y de su gozo. En el estado de perpetua vigilia sin sueños, inherente a la dicha eterna, debe disolverse una vez más nuestra identificación con el ego. En sentido simbólico, esta es, entonces, la escena que encontramos al iniciarse el diálogo del Gita, la conciencia del hombre como alma, la percepción de su unidad con el Espíritu Eterno y siempre bienaventurado. Ha descendido peldaño tras peldaño a la conciencia mortal del cuerpo. Los sentidos y la mente ciega, así como el poder del discernimiento puro, gobiernan el reino corporal en forma simultánea. Existe un constante conflicto entre las fuerzas de los sentidos materialistas que mantienen ocupada la conciencia en la búsqueda de placer externo y el poder del discernimiento puro, que intenta hacer regresar la conciencia del hombre a su innato estado de percepción del alma. Cada persona debe librar su propia batalla de Kurukshetra. Es una guerra que no solo vale la pena ganar, sino que, dentro del divino orden del universo y de la eterna relación entre el alma y Dios, tarde o temprano ha de ser ganada. En el sagrado Bhagavad Gita, el devoto al que se le asegura que alcanzará más rápidamente la victoria es aquel que, con espíritu inquebrantable, practica la divina ciencia de la meditación yógica y aprende, al igual que Arjuna, a escuchar en su interior el canto de sabiduría del espíritu. Fin del capítulo 5. Próximo capítulo, parte 2. El Bhagavad Gita. Versión en español de la traducción original del sánscrito al inglés que realizó Paramahansa Yogananda.